Bueno, buenos días a todos, gracias por la espera. Vamos a dar inicio al foro Sociología hoy, en donde nos acompañan algunos colegas de otras universidades y un colega de aquí de nuestra universidad, todos y todas ellas sociólogos de formación. Tenemos al doctor Alfredo Zabaleta, de la Universidad Veracruzana, a la doctora Joana Hadjikostandi, de la Universidad de UTEP, a la doctora Maya Aguiluz, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al doctor Salazar Gutiérrez, de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De manera breve vamos a dar pues una presentación a cada uno de ellos. Salvador Salazar Gutiérrez es sociólogo de formación, realizó su licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la maestría en Estudios Humanísticos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ¿sí? Y doctorado en Estudios Científicos Sociales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Salvador Salazar tiene líneas de investigación sobre todo el trabajo de dinámicas socioculturales del espacio urbano, subjetividad cultural y poder. Algunas de las publicaciones de Salvador se encuentra como coordinador Juventudes, Regímenes de Sensibilidad y Disidencia, Narrativas, Estéticas y Morfologías Disidentes. También encontramos como autor del libro El rostro de los imparte y la irrupción de la palabra, Disidir el régimen policial del horror y la barbarie, colectivos juveniles en Ciudad Juárez. Salvador es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente es coordinador del estudio en estudios urbanos de aquí de IADA, y pues es un gusto que esté aquí con nosotros Salvador. La doctora Maya Aguiluz es socióloga también de formación. Ella viene de la UNAM. Sus intereses son teoría social y la sociología contemporánea, así como la investigación sociocultural en zonas de cruce entre los metalenguajes de lo social, lo histórico y lo antropológico. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es una visitante que nos ha tenido el honor de participarnos, sobre todo el gusto de lo que nos presenta en sus trabajos. Y dentro de algunas de sus publicaciones encontramos Aceleración Social y Modernidad. También encontramos dentro de algunos artículos Violencia en el País Inimaginable, de la superficie visual a la geografía que testimonia. Entonces, pues es un honor que esté aquí con nosotros la doctora Maya Aguiluz. Cedo la palabra al doctor Jorge Valderas, que funge como moderador igual que yo, para la presentación de los siguientes. Continúo con esta presentación. Como podrán haberse dado cuenta, tenemos una composición con equidad de género, exactamente 2 mujeres y 2 hombres. Me toca en esta ocasión presentar al doctor José Alfredo Zabaleta Betancourt, un profesor visitante de nuestra universidad por mucho tiempo, que ha participado muy activamente en posgrados como la maestría en Ciencias Sociales y el doctorado en Ciencias Sociales. El doctor Zabaleta es licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana y doctor en Sociología por la UAP. Por cierto, su tesis doctoral fue galardonada como la mejor tesis de doctorado. Ha sido profesor visitante y conferencista en varios países latinoamericanos. Realizó una estancia de investigación en París. Tiene múltiples artículos en las más diversas revistas latinoamericanas e internacionales. Tiene también varios capítulos de libros y ha publicado también varios libros de su autoría, y como coordinador les menciono únicamente los 2 últimos, no 2 últimos, sino 2 de ellos: El laberinto de la inseguridad ciudadana, bandas criminales, seguridad de fronteras y regímenes parlamentarios en América Latina, y La inseguridad y la seguridad ciudadana en América Latina. Ahora paso a presentar a nuestra visitante, que viene de UTPB, de Odessa. Ella es si bien está en una universidad norteamericana, ella es griega, se considera a sí misma como de la sociología del sur, geográficamente, políticamente. Es coordinadora
de la licenciatura en Sociología en su universidad. También tiene una participación muy activa en diferentes universidades de alrededor del mundo. Su formación inicia en la Universidad de Boston, Massachusetts. No, más bien al revés. Empieza su doctorado en la Universidad de Londres, Inglaterra, y su maestría y doctorado en la Universidad de Boston, Massachusetts, las tres disciplinas en el área de sociología. Sus líneas de investigación tienen que ver con temas de desarrollo internacional y migración, género, etnicidad, clase social y uso y abuso de drogas. También ha recibido varias condecoraciones y también tiene una participación muy activa en diferentes revistas internacionales, etcétera, de las cuales igual menciono únicamente dos. El desarrollo histórico de los afroamericanos en la región de Odessa, Texas, y embarazo adolescente en el este de Texas, un caso de una escuela alternativa. Bueno, sin más, pasaríamos a la dinámica que hemos pensado para este foro. Básicamente hemos pensado en un diálogo entre colegas, que como sociólogos igual lo que estuvimos pensando es que íbamos a acotar el tiempo de participación a 3 minutos. A 3 minutos. Y no tanto en la perspectiva de Pierre Bourdieu, que plantea que en su texto sobre la televisión que está en contra del fast thinking, sino en la lógica de que como somos sociólogos tenemos que regularnos y no nos llevamos el foro cada uno de nosotros. Entonces, en esta perspectiva, igual hemos planteado una serie de preguntas que esperemos puedan ir respondiendo en orden de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda, sin ninguna alusión política ni nada que ver. Y también con la idea de que las participaciones de estos especialistas de nuestra disciplina pueden enriquecer la discusión interna que tenemos sobre el rediseño de la carrera de sociología. Bueno, entonces, en esa perspectiva igual vamos a plantear con la primera pregunta. Bueno, también es importante que señalemos que aquí tenemos un sociólogo que nos va a fungir como traductor, José Luis Alcalá, que va a apoyar sobre todo a la doctora Joana. También es importante señalar que va a haber un foro de espacio para ustedes, en donde ustedes pueden llegar a hacer una pregunta. Simplemente vamos a agotar algunas de las preguntas que tenemos aquí jerarquizadas, como ya señalaba Jorge, con el objetivo, sobre todo, o al menos de una manera más concreta, que nos sirva de insumo para el rediseño del programa de sociología aquí de la UACJ. Esos 3 minutos va a ser por cada una de las preguntas. De todos modos, cada una de las colegas que nos están acompañando aquí, si en algún momento consideran que la respuesta ya la agotaron los demás colegas, pueden señalar paso a la siguiente. De todos modos, tenemos aquí como 30 preguntas para sociólogos que deben de cubrir en una hora. Bueno. Muy bien. Bueno. Ok, bueno, pues sin más, comenzaríamos con la primera. Y bueno, podríamos empezar de izquierda a derecha en las respuestas. En la sociología actual, ¿es válido seguir pensando en términos de estructuras, mecanismos y aparatos? O bien, por el contrario, debiera orientarse más al análisis de las subjetividades de la agencia o la acción? Muy bien. Adelante, doctor Salvador. Bueno, buenos días a todos. Sí, agradecer la invitación para estar aquí. Grandes amigos, Luis, Jorge, con colegas muy respetados y sobre todo pues, con estudiantes, con compañeros profesores, que siempre es un deleite poder compartir estos espacios. Y efectivamente, ¿no? Posiblemente en la sociología, el ser sociólogo implica considerar ciertos procesos de regulación, pero creo que en varios momentos en el panel vamos a poder decidir esa regulación, entonces no me preocupa tanto esta primera observación por parte del doctor Valderas, ¿no? Pero voy a respetar los tiempos, no os preocupéis, ¿no? Entonces, bueno,
atendiendo un poco la dinámica que se nos propuso frente a esta primera pregunta, si es posible o cómo hay que pensar en un contexto actual en el debate de la sociología contemporánea, esta doble andamiaje, esta doble relación en donde en cierto momento prevalecía enfoques que privilegiaban más la mirada estructural, la mirada en torno a la perspectiva sistémica, cómo aparecen también en un contexto determinado otros enfoques que lo que plantean es cambiar el giro, empezar a observar, mirar desde lo subjetivo, desde el nivel micro, desde las interacciones, en fin. En gran medida lo que yo plantearía aquí es, de entrada habrá que entender que primero no podemos comprender, no podemos discutir en torno a las categorías, a los conceptos, si no hacemos una relación desde dónde vienen estos conceptos y estas categorías. Es decir, en gran medida en el debate de las ciencias sociales, en el debate de los diversos enfoques teóricos, hay que entender que todo concepto, que toda categoría viene anclada desde cierta mirada, desde cierta intención, ¿sí? Es decir, trae un bagaje, viene acompañada, y en tanto ese sentido habrá que entender y comprender pues cómo discutimos y cómo observamos conceptos claves fundamentales como sistema, estructura, socialidad, acción, subjetividad, en fin, y eso es clave y relevante. Y el segundo aspecto que también quisiera destacar en ese sentido es, no solamente es obligación por parte de nosotros ver, entender y comprender desde dónde hablan el mundo académico, desde dónde hablan las distintas miradas académicas en torno a estos enfoques y a estas perspectivas, sino también entender y observar que la complejidad del mundo en el cual nos encontramos nos exige trabajar articuladamente, trabajar en una lógica de mediación. Es decir, no podemos entender diversos fenómenos, diversas problemáticas, diversos aspectos que venimos construyendo como nuestras partes de nuestras agendas en tanto comunidad de sociólogos, comunidad científica, si esta no viene respaldada, si esta no viene acompañada de una reflexión en torno a que no podemos pensar los problemas fuera de procesos estructurales, fuera de elementos desde la lógica sistémica, pero también no podemos entenderla y comprenderlas fuera de las propias dinámicas a nivel subjetivo, a nivel micro, a nivel de la agencia. Entonces creo que estas dos partes son clave y son relevantes y que además se han venido presentando en una discusión reciente, en una discusión que han planteado por ahí ya quienes se han convertido en clásicos contemporáneos del debate en torno al campo de la sociología, como Habermas, como Bourdieu, como el propio Giddens, cuando ellos plantean que efectivamente no podemos entender disociado estos dos escenarios de análisis, no podemos entender disociados estos dos niveles, el nivel macro, el nivel estructural y la relación con el nivel micro, con la subjetividad. Entonces ahí considero dos aspectos clave en el cual es fundamental primero, entender y comprender desde dónde vienen los conceptos, desde dónde vienen las categorías. Toda categoría está anclada histórica y socialmente, eso no lo podemos perder de vista. Pero también es importante entender que el análisis de la complejidad que nos exige en tanto la mirada sociológica plantea en gran medida generar esos mecanismos de mediación, esos mecanismos de articulación en estos dos grandes niveles de análisis, un nivel macro, un nivel estructural, junto a los niveles micro. ¿Alcanzo o se fue el tiempo? Ah, bueno, muy bien. Sí. Muy bien, pasamos con la doctora Joana. Okay. Buen día. Muchas gracias por estar aquí. Disculpe por no puedo hablar español. Me entiendo más, ¿ok? Estoy estudiando, okay, el español. Ahorita hablo en inglés mejor. ¿Por qué? Okay, sociology today. I don't want to bring the deluge, but I feel a little bit critical. Sociologists are very serious individuals who study society and the interaction of social groups and individuals. So I see that this kind of dichotomy between structural mechanisms, and subjective action
right now is a little bit disconnected because the structural mechanisms are not taking sociologists seriously, if you may, but within the discipline, there is tremendous work that is being done to see the interconnection between that macro and micro structures in societies. And I feel that it is right now the time to be addressing a lot more of these structural issues that keep smaller groups into a problematic, and look into even earlier sociologists have looked at how sociology can solve social problems. Are we really doing that? Is this happening? A lot of it, a lot of sociologists are trying to look into issues, but are we really applying critical thinking and giving more importance to individual action and to change the social structures as they exist? Is it possible to do that? I do not have all the answers, but I want to say that we need to be looking very critically right now at how we can look at the intersection in a global kind of scenario, not just local, but connect local issues to national and to global issues. And I feel that sociology will be a lot more useful if we integrate as sociologists into the larger social structure. So. Ok, pues básicamente la doctora se está refiriendo a que se siente un poco crítica, a que los sociólogos pues estudiamos más a los grupos y a los individuos, pero que existe una dicotomía. Los mecanismos de estructura no están tomando tan en serio a los sociólogos. Son estructurados para analizar cómo un sociólogo resuelve los problemas sociales. Los sociólogos deben aplicar el pensamiento crítico y mirar de manera crítica la intersección, no solo a un nivel local, sino también adentrarse dentro de lo global. Muy bien, pasamos al turno del doctor Zabaleta. Buen día. Me sorprende el entusiasmo que produce la sociología regionalmente en esta universidad y ciudad comparado con lo que acontece en otros lugares del país. Para variar un poco la respuesta de la pregunta que han formulado, yo quisiera compartirles mi opinión respecto de que esta problemática ha perdido su carácter controversial en el debate sociológico contemporáneo, al grado de convertirse ya en un sentido común en la reflexión teórica y en las investigaciones regionales. Creo que más allá de las viejas discusiones sobre actor, sistema social, sistemas psíquicos, dualidad de las estructuras, sistema, mundo de vida, de autores europeos, la advertencia de Boaventura de Sousa respecto de que debemos pensar de manera situada nuestras propias problemáticas, nos indicaría que estamos obligados a un uso situado de esas discusiones teóricas eurocéntricas para pensar las problemáticas emergentes en nuestras ciudades y en nuestras regiones. Y es precisamente allí cuando nosotros identificamos la necesidad de operacionalizar conceptualmente estos temas en la observación empírica en diferentes campos sociales. No en el sentido de dejar de pensar, de leer, de comentar los autores europeos,
pero sí de comenzar a construir nuestro propio conocimiento situado de nuestras problemáticas que no fueron pensadas en la teoría sociológica europea por razones muy particulares de la dinámica que existe entre los países centrales, los países semiperiféricos y periféricos como los nuestros en América Latina y en México. En todo caso, creo que según el tipo de campo de observación, nosotros tendremos predilección sobre algunos autores sobre otros y tendremos que reconocer más las contribuciones desarrolladas en la región latinoamericana, que están tomando una distancia muy fuerte de los discursos europeos, particularmente los discursos decolonialistas, aunque aún son todavía marginales en nuestro país y particularmente en algunos centros de investigación. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por venir y muchas gracias también a los colegas en este foro. Es un honor compartir con ustedes y pues me encanta la dinámica. Espero que ya se me terminó el tiempo. No. Espero poder decir algo sustancial que anime las voces que me han precedido o las complemente o las suplemente o simplemente las acompañe. Suscribo muchos de los puntos que han comentado. Yo pondría efectivamente la pregunta en dos planos, ¿no? En relación o con relación a qué esta pregunta. Es decir, la sociología, la socióloga, el sociólogo parten siempre de los cuestionamientos a su mundo circundante. Ese, digamos, fue el perfil naciente de la sociología al admirarse, al sorprenderse de las transformaciones que estaban ocurriendo en las sociedades efectivamente europeas y digamos, en el arco norte del planeta. Pero sociologías, por lo menos al principio del siglo XX, las han habido con acentos más o menos europeos en Latinoamérica. Y yo diría que desde su condición originaria, las sociologías como tales en América Latina tuvieron, digamos, este matiz que ha mencionado el colega que me antecede. Está, por ejemplo, el presidente liberal en 1905 en Bolivia, Bautista Saavedra, que fue uno de los, digamos, personajes que, digamos, de alguna manera defendieron la criminalización de un movimiento indígena sublevado en el altiplano. Después fue presidente de la República. Bueno, pues también hay, digamos, todas las tradiciones de mujeres. Yo hice un ejercicio sobre Marianne Weber, diciendo, bueno, es que Marianne Weber era una socióloga que estaba oculta, digamos, en el diálogo estaba oculta bajo la gran personalidad de su esposo, figura institucional o no sé cuál era efectivamente una relación entre ellos, pero es una mujer que ya también respondía a su mundo circundante y yo creo que el planteamiento que hemos hecho es con relación a qué. La dinámica. Yo pienso siempre en las intermediaciones, estos dos ejemplos que les he dado, si nos acercamos en términos de estudiar tanto un caso jurídico de criminalización de un grupo indígena como, digamos, el papel de una mujer, dependiendo de cuáles son nuestros cuestionamientos a esto que estamos encarando, a partir de estos cuestionamientos nosotros podremos ser un poco más estructuralistas, más apegados a los mecanismos o un poco menos. Es decir, el método aquí es muy importante, en segundo lugar, después de la pregunta. Ahora, en términos, si ponemos esta pregunta en términos de formación, yo suscribo. Es importantísimo seguir todos los debates estructuralistas, no estructuralistas, postestructuralistas, como pudo ser la voz de una mujer como Judith Butler, que situada en ese
escuela o en este marco de epistémico, ella apunta a que no hay ni sujetos ni estructuras, hay procesos de subjetivación. Es decir, en tercer lugar, como buenos sociólogos, tendremos que animar, como dijo Bourdieu, las discusiones sobre los procesos, las incorporaciones, las subjetivaciones o lo que decía Bourdieu en su momento, las estructuraciones. Y en tercer lugar, y ya para acabar, me gustaría insinuar nada más que el método, por ejemplo, del ensamblaje me parece muy nutricio para dar cuenta tanto de lo local, es decir, la intersección siempre entre lo global y lo local, como también animar, digamos, la investigación en torno a nuestro lugar a pie de tierra frente a las situaciones. Yo creo que la teoría, ¿no? Aunque suene muy teórica esta pregunta de si somos más subjetivos o más estructuralistas, yo creo que la teoría en la sociología, hoy por hoy, en cualquier parte del mundo, es una sociología a ras de tierra. Es decir, una sociología que testifica, que da testimonio de las circunstancias hondamente contradictorias en las que estamos viviendo y justamente de las situaciones de sobrevivencia en las que se debaten muchos grupos sociales y colectivos en este planeta. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Esto tiene que ver un poco con lo que está ocurriendo en algunas escuelas a nivel nacional y regional. ¿La sociología debe seguir siendo pensada en una perspectiva de tradiciones y autores o tendría que pasarse a hacer análisis de problemáticas específicas o darle prioridad a estas problemáticas específicas? Bueno, ahora le regresamos nuevamente la palabra a la doctora Maya. Pues para seguir con lo dicho, me parece que, digamos, una currícula formativa en sociología ha de complementar ambas. Yo creo que no es que estemos manejando, digamos, el apego a ciertas tradiciones y autoras o autores, sino que estamos situando, recojo un poco la línea, el eje de mi colega aquí al lado, situando la perspectiva de cada una de estas tradiciones de acuerdo a qué problema. Yo creo que es importante eso, tan sonado como problematizar las tradiciones y retradicionalizarlas, si es posible, de acuerdo a los problemas que existen y se plantean hoy. ¿De qué manera las preguntas más urgentes en nuestros grupos sociales, en nuestros mundos circundantes, en nuestras sociedades, si todavía podemos hablar en términos de sociedad, se están teniendo lugar? ¿Qué tradición te dice algo, independientemente de si es anglosajona, india, latinoamericana? Y algo muy importante es poner en el mismo horizonte, colocar en el mismo horizonte de potencia crítica a los discursos y las prácticas sociológicas y teóricas, independientemente del punto de la geografía en la que se encuentren. Es decir, en razón a qué contradicciones, contextos geoculturales y geopolíticos han sido expresadas tal tradición o tal dinámica de autoría, ¿no? Pensando que no hay autores, sino problemas que los autores toman para sí y hacen, digamos, tienen voz para estos problemas. Entonces, a mí me gusta muchísimo la combinación, ¿no? En esta lógica, un diseño curricular de sociología debe articular entre los núcleos básicos de especialización y optativos cursos orientados al conocimiento de la forma como los sociólogos consagrados y estelares
de nuestra disciplina resolvían ciertos problemas de sus sociedades, ciudades, en sus ciclos históricos, pero al mismo tiempo variar esta discusión de manera más comparadas a regiones que tradicionalmente no son consideradas en las currículas y que tiene que ver con el rescate de nuestro propio pensamiento latinoamericano. Y en eso yo estoy seguro que Maya estará de acuerdo que la sociología latinoamericana y mexicana tiene un rango que puede ser, digamos, comparado a lo que ha acontecido en otros centros de investigación y docencia del mundo, digamos, líderes en la producción de sociología. Y por otra parte, creo que es una obligación digamos, todos nosotros el situar nuestras reflexiones pensando en un sentido práctico o instrumental. Me gusta mucho la idea de la teoría como caja de herramientas para comprender y explicar, pero al mismo tiempo identificar oportunidades de intervención, ya sea en el campo de las políticas públicas o en las intervenciones comunitarias o los acompañamientos que sé muy bien que en esta universidad se practican. Pienso además que estamos en un momento muy particular en el cual las currículas deben superar lo que hace poco Barbero llamaba la esquizofrenia de nuestras prácticas de docencia y de investigación, que tenemos que trabajar más con los entornos, no a la espera de la idea liberal de que nuestros egresados van a resolver esos problemas en el campo profesional, sino que la universidad pública, como consecuencia de los debates, de la apertura de las ciencias sociales y particularmente de la sociología, tiene que crear unidades de atención, de acompañamiento permanentes con equipos interdisciplinarios, en esquemas corresponsables con autoridades gubernamentales de los 3 niveles de gobierno y las organizaciones civiles dispuestas a acompañar estos procesos, de tal manera que tengamos una garantía institucional corresponsable del impacto del saber que producimos. Estamos atrapados en un modelo muy mercantil de producción sociológica local, sujetos a criterios cada vez más orientados por la certificación y el fondeo selectivo de ciertos tipos de proyectos que suponemos son prioridad nacional, aunque no necesariamente regional o local. Entonces, esta consecuencia práctica de la construcción de conocimiento, tanto en la docencia como en la investigación, me parece urgente para crear un polo de investigación sociológica regional. Thank you. I feel that the perspective of the authors and specific problematics are need to be articulated and need to be actually related to one another. We see that sociologists have a tendency to take ideas from classical sociology that dealt with general problematics, more or less. For instance, Durkheim looking at how do we solve social problems. To go to Marx, who was more specific about the social classes. So basically, if you wish, sociology has moved into a dichotomous kind of look, the North versus South, and we see a lot of wonderful theories developing in countries and in regions that are not related to the North, for instance, in Africa and Latin America, and in countries of the south of Europe, southern European countries that are not part of the mainstream American kind of North American, I want to say, thinking. So basically, I feel that we need to be more, as sociologists, we need to be more cognizant of the specific problematics that exist around the world in different regions as a result of structural issues. For instance, if we look at African development and so-called underdevelopment,
they call it underdevelopment because it didn't fall into a particular mode of so-called developed countries, okay? So I feel that right now we, as sociologists, in the theoretical trends, need to be inclusive of all the new literature and the new studies that come out of very fervent studies that happen in all the countries of the so-called South. Muy bien. La doctora siente que la perspectiva del autor y las problemáticas globales deben de ser articuladas. Los sociólogos tienen la tendencia de adherirse a los autores. Específicamente Marx pues, se adhiere al tema de las clases sociales. La sociología pues, tradicionalmente ha sido una perspectiva de norte contra sur. Pero no todas las teorías son generadas de los países que son del norte y no necesariamente son americanas. Necesitamos estar pues conscientes de problemas específicos alrededor del mundo. Por ejemplo, el desarrollo africano no cabe en el molde de un país desarrollado, sin embargo, pues también es desarrollo. Entonces la doctora dice que necesitamos ser inclusivos de todos los estudios que se están generando, no solo pues, de los países occidentales. Gracias. Hay un primer aspecto en la pregunta que plantea Jorge que es importante. Él inició la pregunta refiriendo a qué acontece, sobre todo en las universidades, en nuestras universidades, en gran medida con un aspecto fundamental en proceso formativo, la currícula, por ahí mencionaban, y cómo se viene debatiendo esta doble o esta presencia de enfoques que en algunos casos se le da privilegio a una formación teórica importante, densa, en otros casos se les da una mayor inclinación hacia aspectos o enfoques más de intervención, que incluso por lo que he platicado con estudiantes de aquí, esta universidad ha sido uno de los debates recientes, ¿no?, que se ha venido planteando y parte de las propias preocupaciones, porque en gran medida esto no es solamente, no es exclusivo de la sociología. Como dice efectivamente el doctor Zabaleta, lo que hemos estado viendo es que en gran medida las universidades han venido transformando sus propios tiempos formativos, muchas de estas los han venido reduciendo porque se están enfrentando a los famosos criterios de certificación y a las propias exigencias de inserción al mercado y demás, y que esto obviamente tiene un impacto dentro del propio proceso formativo y de la relación estudiante-docente. Entonces, no es privativo solamente la sociología, pero sí impacta más en gran medida con estos perfiles formativos que son clave, que son fundamentales y que son exigentes en tanto entender y comprender, y lo vuelvo a reiterar, que la parte formativa no tiene que hacer a un lado el ubicar cómo se han venido construyendo las tradiciones norte, sur, este, oeste, que en gran medida vienen generándose en el debate en torno al campo de la sociología, por un lado. Y por el otro, hablar también dentro del impacto formativo exige no solamente centrar la atención en cómo se forma o cómo se coloca el proceso formativo en los estudiantes, sino también qué viene sucediendo en el desarrollo, en la expectativa, en el campo de la conformación de la propia práctica de la investigación y de la docencia en nuestros programas educativos de sociología a nivel tanto regional como a nivel nacional e incluso en otros contextos. Porque no perdamos de vista que también en gran medida quienes buscamos desarrollar, llevar a cabo el trabajo de la investigación, pues también no estamos exentos de ciertos procesos que nos colocan en una serie de problemáticas, porque hay que cumplir con tiempos, hay que cumplir con criterios de acreditación y demás, y que de repente también hay varios colegas que se enfrentan a la participación como profesores dentro de los programas formativos que pues simplemente no tienen la oportunidad de seguir creciendo en su propio proceso como ser docente e incorporarse
acercarse a esta práctica en la formación dentro del campo de la sociología. Y ese es un aspecto importante, ¿no? No perdamos de vista, por ejemplo, que también en gran medida muchos de los programas académicos, no solamente aquí, el otro día lo platicaba en Aguascalientes con una colega de allá de la universidad que trae y dice, mira, tenemos un problema muy serio. La mayoría de nuestros profesores de la licenciatura en sociología no vienen de formación de la sociología, vienen de otra formación. Entonces, efectivamente es un problema que hay que discutir, es un problema que hay que plantear, porque pues tiene que ver hacia dónde queremos colocar esta parte formativa, pero también hacia dónde queremos colocar la agenda en torno a esta relación entre miradas macro, miradas a gran escala, pero también la mirada a nivel micro, a nivel de la experiencia de estos espacios cotidianos que comentaban aquí mis colegas y que son fundamentales y que es la gran preocupación de nuestro crecer en la investigación sociológica. Entonces, creo que ese es un aspecto también muy importante que hay que colocar en la discusión, que hay una relación fundamental que se debe de generar en tanto andamiaje en los procesos formativos de los estudiantes como un elemento clave y fundamental, pero también en cómo viene evolucionando y desarrollándose la propia agenda, la propia enfoque de la tradición de cierta investigación en estos escenarios situados, porque también no perdamos de vista que efectivamente en el contexto latinoamericano y en otros contextos se ha venido planteando una serie de reflexiones muy interesantes que debaten toda esa tradición muy eurocéntrica en torno al conocimiento, pero también en el propio contexto latinoamericano se generan dinámicas de exclusión, es decir, hay entornos de poder, hay centros que se han colocado como los centros que legitiman el saber dentro de la tradición en las ciencias sociales y que por lo tanto no consideran otros espacios. En el caso específico de México, no perdamos de vista que efectivamente la evolución histórica de las facultades de las universidades ha dado como resultado que en gran medida mucho del debate dentro de las ciencias sociales, de la sociología, siga planteándose, siga colocándose mucho desde el enfoque del centro. Muy bien, Chava. Estuvimos a punto de sacarte la tarjeta amarilla, pero bien, Chava. Okay. La expulsación, dirían por ahí. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a un tema que de alguna manera ya ha sido abordado, pero hay una pregunta específica al respecto. Más allá de la discusión conceptual sobre si estamos hablando de mundialización o globalización, definitivamente estamos en una etapa global, mundial. La pregunta es, ¿estamos viviendo un fin de la hegemonía occidental de las ciencias sociales o por el contrario? El norte global seguiría dominando la agenda. ¿Y en 3 minutos? En 3 minutos. El norte global sigue dominando la agenda. Tanto pregunta, a ver, híjole. Eso es porque te vimos muy entusiasmado, Chava. Pues sí, pero no en 3 minutos. Efectivamente, bueno, coloqué el término de agenda como un término clave y no podemos perder de vista que sí, que sigue reproduciéndose en varios escenarios, sobre todo cómo se ha venido generando agenda a partir de estrategias de divulgación de qué constituyen problemas prioritarios a distintas escalas, no nada más a una escala global, general, y que esto cobra relevancia fundamental. Sin embargo, yo aquí sí reitero, me colocaría más en un poco que hay que, y voy a regresar al término que mencionaba al inicio, hay que decidir, es decir, hay que separarse también un poco hacia dónde se generan ciertas agendas en ciertos contextos, porque también hay que problematizar las propias intenciones de las agendas. ¿Quiénes están detrás de estas? ¿Quiénes buscan plantear ciertos tópicos, ciertas problemáticas como las problemáticas clave, fundamentales, centrales? Efectivamente, entrar al debate, a la discusión, pero en gran medida también saber y entender que estamos frente a contextos situados, escenarios situados que nos exigen replantear varias de nuestras discusiones, varias de nuestras observaciones, varios de nuestros abordajes metodológicos, y en gran medida esto también en función del diálogo y de la apertura, que es clave y fundamental. Okay, thank you. 3 minutes, okay. Está bien. No, I am going to be optimistic here.
And I want to say that there are several movements going on in the world right now. And the movement, we see them both in the North and the South. And some of the things that I am very optimistic about is that people are taking issues seriously, such as gender issues. Women are being more proactive. Other social groups that have been totally pushed in the past are taking action more, obviously, right now. So we see people trying to understand more issues of racism, of sexism, heterosexism. We see young people now coming out of college and examining issues, for instance, of gender identity, which was something that was totally closed behind doors in the past. We see issues of violence happening within families coming out in the open right now because of these investigations, the investigation, the research that is being done in those areas. So I want to say that right now, although the kind of hegemony is trying to hold on to their power and ideas, there is a lot of movement going on in societies, in social groups around the world, okay? And I see that amongst my students, and I see them coming out of my sociology classes saying, why don't we know those things? Why don't we know all these issues that you are bringing up earlier? We need to be learning in high school about these things and be more active, proactive. So I give it to these young people to be more proactive, to do something about this hegemony that is holding on, that power. I don't know, am I being overly optimistic? We can only see change come after action. We have seen it globally. So if we continue on that trend, I hope that something can change. Muy bien, pues la doctora se refiere a que quiere ser optimista, ya que hay varios movimientos en el mundo, tanto en el norte como en el sur, y la gente está tomando pues varios temas más en serio. Las mujeres están siendo más proactivas, la gente está tratando de aprender sobre temas como el racismo, la identidad sexual, temas de género. Hay investigación en esas áreas. La hegemonía se resiste, pero también hay mucho movimiento social y eso lo ve ella en sus estudiantes. Los jóvenes deberíamos de ser más proactivos y ante la hegemonía, ya que el cambio solo es posible a través de la acción. El debate sociológico contemporáneo es más policéntrico que hace algunas décadas. Y esto porque la sociología europea está siendo cuestionada en su carácter parroquial, etnocéntrico, colonialista y en su falsa pretensión de universalidad. Estamos en un momento en el cual se reconoce el abandono de las teorías sociales generales, que en México se conceptúa de manera distinta desde hace muchos años como la crisis de los grandes paradigmas, pero sobre todo recientemente respecto de la urgencia de multiplicar las agendas de investigación regionales. Sobre el punto, yo quisiera interrogarles acerca de qué ha pasado con todas las discusiones de las décadas pasadas en torno a los sociólogos europeos estelares y consagrados. ¿Qué queda de la mercadotecnia editorial en torno a la presentación en México de la obra de Habermas, de Luhmann, de Giddens, del mismo Pierre Bourdieu que vino a la UAM, financiado por el CENTE paradójicamente visitando a nuestro país? ¿Qué queda de Lipovetsky en el Senado? ¿Qué queda de Bauman? Y yo lo que digo es que
hay una generación de sociólogos que se encuentran en un periodo, digamos, de retiro, no solo laboral, algunos de ellos están jubilados, otros han muerto, sino que están en una fase de desuso en nuestros centros de investigación y de docencia. Pienso, por lo contrario, que estamos pensando más en cómo operacionalizar algunos de los conceptos para atender los problemas que han generado las reformas económicas y las nuevas formas de estatalidad que se están produciendo en nuestro país. Si nosotros tenemos por delante preguntas regionales urgentes, son qué tipo de subjetividad está produciendo la violencia generada por las reformas económicas, qué tipo de estatalidades o de regímenes políticos y culturales están produciendo las reformas estatales, policiales, de la justicia penal, la reforma educativa, la reforma energética de las comunicaciones, etcétera. Y ahí pienso que evidentemente tenemos que hacer un inventario, un corte de caja de lo que representó para nosotros esta sociología de última generación, y vemos con mucho entusiasmo que algo quedó de ese ruido editorial, que gran parte del trabajo habermasiano, en su lectura liberal americana, que es la que predomina en nuestro país en torno a el carácter defensivo de ciertos movimientos de la sociedad civil, la desobediencia civil, siguen siendo útiles para pensar la emergencia de nuevos colectivos de defensoría de víctimas, de familiares de desaparecidos, de violaciones, de desapariciones forzadas, de las nuevas formas de victimización que ha traído consigo la violencia y que ha acumulado a la pobreza y la desigualdad que caracteriza a nuestro país y que multiplican las mismas reformas. Podemos hacer un inventario de lo que queda de Luhmann y a lo mejor ahí somos más pesimistas, porque recuerdo en la Universidad Iberoamericana cómo se presentó la obra de Luhmann, que por cierto llega después de Habermas, y ya todo el mundo está preparado para recibir a Luhmann como el tecnócrata sistémico que ha, digamos, desafiado a la teoría crítica frankfurtiana. Pero de su obra, de ese entusiasmo de Javier Nafarrate, de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad Iberoamericana, queda en realidad muy poco. Yo preguntaría, ¿quién lee a Luhmann? En una revisión de las revistas sociológicas de los últimos 3 años en nuestro país, hay por ahí una golondrina que no hace verano, que sigue insistiendo en la radicalidad del pensamiento sistémico luhmanniano, como si no hubiésemos comprendido la importancia que tiene para explicarnos lo que acontece con la sociedad contemporánea global y particularmente con la dimensión regional de esa sociedad que estaría constituida por nuestra propia convivencia. De Bourdieu pienso que hay algunos grupos en particulares que utilizan sus conceptos de hábitos, estrategias, campo, quizás no la discusión epistemológica de la que él renegó también en algún tiempo, diciendo que sus libros eran de profesor joven, soberbio, que imposibilitaban la investigación, pero que sigue siendo muy útil para círculos de feministas, para ciertos grupos vulnerables en la medida en que acentúa la necesidad de desarrollar cierto tipo de estrategias en ciertos campos para enfrentar los problemas que existen en nuestros países. Ya voy a cerrar, porque a mí también me desborda la pasión. Entonces, pienso que a diferencia de lo que acontece, y un poco para señalar solo 2 casos con la sociología europea, el primero de ellos, París sigue siendo un centro de disputa por la hegemonía del liderazgo sociológico mundial. Y la disputa entre los herederos de Bourdieu, Laïr, Dubé, incluso Boltanski, que es uno de los sociólogos más activos actualmente, siguen defendiendo ese monopolio de la cientificidad de la sociología que piensan sigue siendo global respecto del empirismo americano, que está centrado cada vez más en enfoques interaccionistas o microsociológicos. Y el otro caso es que mientras que en Europa a Foucault se le trata como un perro muerto, como decían respecto de
de Hegel en la época de Marx, en América Latina es dominante y no se debe a que nosotros lleguemos tarde a las discusiones internacionales, no se debe a nuestro proclive o inclinación a los autores que se ponen del lado de las víctimas, sino porque son herramientas que en esta coyuntura y en este ciclo de reestructuración de nuestra economía, de nuestra política y nuestra cultura, representan los mejores insumos para la docencia y la investigación. Y no es gratuito que la obra postestructuralista de Foucault sea la más seminal en América Latina, pese, digamos, a que hay quienes piensan que hay que ponerse más científicos al Alexander, por ejemplo, o a la Viviorca, y no pensar en los términos tan radicales de poder y saber, que ha sido el binomio básico mediante el cual hemos heredado el pensamiento Foucaultiano, postestructuralista en las sociedades latinoamericanas. Bueno, yo creo que es importante dejar anotado lo siguiente, que es también una idea que ha circulado en el foro. Siempre al enfocarnos a una, digamos, a una tradición, a un circuito conceptual, epistémico que ha sido hegemónico, siempre el cuestionamiento de la sociología ha de estar en aquello que resta. Es decir, no necesariamente en la hegemonía entendida en términos gramscianos como el bloque moral. O sea, las ciencias sociales del Arco del Norte no se constituyó en los últimos años, sino se fracturó como un bloque moral. Efectivamente, la fractura, la fisura que podemos ver en este horizonte que fue hegemónico, efectivamente, yo diría que hasta 1990, se fracturó, se fisuró a raíz de los grandes movimientos teóricos y sociales que vinieron de todas partes, un poco más feministas en su pluralidad, un poco más, digamos, post-obreristas en términos de las discusiones sobre la clase social hoy, etcétera. Es decir, que yo pondría en un plano de suspenso la hegemonía. Es decir, está así, en suspenso. Y sin embargo, creo que hay un ímpetu efectivamente para restablecer lo que podríamos llamar los nodos dominantes de la discusión o de los debates, a partir de los herederos de Bourdieu, por ejemplo, o los de Bauman, que los de Bauman, y ya porque me tocaron un poquito, bueno, pues los de Bauman tienen nada más y nada menos también un centro, una institución, una estructura que acoge además voces de todas partes. ¿Por qué? Porque Bauman no estaba inscrito en esa hegemonía de las ciencias sociales de Occidente. Venía de la periferia. Todas las discusiones que anglosajonizó tenían que ver con, digamos, el nacimiento en el mundo de una gran contradicción, que era la contradicción que llevó a la aniquilación de los judíos. La contradicción identitaria, si ustedes quieren, o la frontera entre lo que era, lo que fueron los judíos para la mitad del siglo XX en Europa, los otros y las otras, y lo que ese problema cómo se inscribe en un proceso histórico-social después del 45, ¿no? Es decir, estamos hablando de personajes que fueron migratorios, lo mismo Bourdieu, ¿no? O sea, ¿dónde aprendió Bourdieu realmente a hacer sociología? En el borde del imperio, ¿no es cierto? ¿Dónde se cuestiona Jeffrey Alexander la teoría sociológica hoy? En el borde de la sociología. Cuando le pregunto, ¿por qué es Bauman importante hoy todavía? Le preguntábamos a Jeffrey Alexander y decía, pues porque se enfocó al sufrimiento social. Otra vez el tema de la sociología a ras de tierra. Es decir,
la propia reflexión sociológica del norte, no de manera igual, no es una cosa plana, está preguntándose de sus propios límites y de quién o a partir de qué se puede renovar, digamos, el discurso sociológico sin perderse, digamos, en los campos de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Yo sostengo que todavía el eje sociológico tiene mucho que aprender y mucho que ofrecer, tanto en la teoría como en la investigación. Es decir, no cerrándonos como una comunidad, ¿no?, este perfil sociológico, sino siempre moviéndonos, ¿no?, junto a los procesos, ¿no?, como testigos de los procesos sociales y de los movimientos también, insisto, teóricos. Bueno, esa sería mi respuesta. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por todas las participaciones. Miren, realmente debimos haber invitado a un moderador de una ciencia más dura, porque nos agotó el tiempo y vamos a la pregunta 4. Perdón, de hecho estamos bien, muchachos. A los colegas les dijimos que tienen 3 minutos, pero la dinámica oculta era que en realidad tenían 5 minutos. Eran 3 minutos para que no durara más de 5 minutos y todos tuvieron, gracias, ¿A tiempo? no más allá de los 5 minutos. Oh, qué bueno. Muy bien, y bueno, Por debido razón se les hacía largo. Debido a que queremos aprovechar que tenemos un auditorio lleno y que seguramente va a haber preguntas interesantes que le quieran formular aquí al panel, pues vamos a ir a la última pregunta que también se aproveche como cierre o conclusión. Para concluir y desde su experiencia profesional, ¿qué temáticas con carácter de urgente deberían integrarse, es decir, incluir o temáticas novedosas, o bien regresar a algunas que se han quedado en el tintero en la reflexión sociológica? Y en esta ocasión lo dejamos a quien quiera responder, sin que ninguno de los 4 se escape. No, yo rápido. Yo rápido y paso, como si estuviera caliente, ¿no?, el micrófono. Miren, yo creo que es importante, insisto, ver de frente cuál es el campo de fuerzas en el que estamos inscritos localmente, globalmente, o la situación que estamos definiendo como problema regional, nacional, etcétera, ¿sí? Es decir, si lo vemos como un campo de fuerzas, ¿cuáles son los vectores? Vengo de una línea última trabajando sobre estudios del cuerpo. No hay aquí disciplinas, hay problemas y hay vectores, porque el cuerpo o los cuerpos en su pluralización son vectores de ciertos campos, que puede ser el campo de los procesos de salud, de las relaciones de género, de la violencia y cuerpo en nuestro país, etcétera. Es un vector, pero la racialización puede ser otro, efectivamente, que hoy despunta en la sociedad mexicana de manera muy aguda. Es decir, ¿cuáles han sido no los problemas de raza, sino los procesos de racialización en periodos históricos y de acuerdo a situaciones determinadas? Las relaciones de cuerpo, las relaciones que tienen que ver con lo que se concibió como vida social, por ejemplo. Es decir, cómo vectorizamos los campos de fuerzas, que son ya un problema, ¿no? Gracias. Okay, I hope I understand this question right. And the question is, what subjects you want to see continue in sociology? Okay. First of all, I see that we need to be studying the issues of power differentials. Who holds the power and how we can actually kind of try to achieve social justice in all the issues that I will mention. I want to see in all courses in sociology, because we have both in the research and in the classroom, I see that we need to be addressing
the intersection of race, gender, sexual orientation, and also ableism, disabilities. We need to be making sure that we understand every point of view. Also, we need to be very cognizant of the whole issue of ethnocentrism and how we, as individuals, need to understand other cultures and other people in order to be able to do something about the power differentials. So in the heart of sociology, I see, again, being overly optimistic, as much as I'm pessimistic on other issues, that we need to be looking at social justice and how to address the issues of all people, not only the people who are at the top, but all people in society. Muy bien, pues se refiere a que ella piensa que se deben estudiar pues las problemáticas del poder, ¿no? De la diferencia de poder y sobre la justicia social. Y esto es en tanto en la investigación como pues en la academia, ¿no? Temas como la raza, el género, también hace mucho hincapié en lo que son las discapacidades. Tenemos que tener conciencia del etnocentrismo y entender la cultura de las otras personas. Esto, pues, en relación con las diferencias de poderes que hay, ¿no? Y pues que debemos de entender la problemática de todas las personas y no solo, pues, de los que están ahí arriba, ¿no? Efectivamente, el abanico, siempre hay que pensar en tanto abanico de apertura, ¿no? Porque en gran medida la responsabilidad que tenemos al momento de cómo construimos ciertos tópicos, ciertos temas, pues es importante y fundamental. Y en gran medida estos parten, como se ha comentado en varios momentos, y retomo la frase de la doctora Maya, a ras de tierra, que mencionaba por ahí, ¿no? Porque son nuestras preocupaciones que están ahí presentes y son las preocupaciones que se construyen colectivamente en la experiencia cotidiana, ¿no? En el sentido clásico de Agnes Heller. Sin embargo, también el doctor Zabaleta mencionaba por ahí que Foucault sigue siendo una referente clave y central en el pensamiento desde el contexto, los diversos contextos latinoamericanos. Y efectivamente, ¿no? Foucault planteaba en uno de sus grandes planteamientos es que hay que pensar como una arqueología. Y en la arqueología los hilos, las líneas que están ahí estando presentes son claves importantes como esas capas históricas. Entonces pensar que ya tópicos o debates pasados ya no son pertinentes creo que sería un grave error. Pero lo interesante es cómo yo logro hilvanar, reconstruir estos nuevos tópicos en esta reflexión a cómo se han venido configurando agendas, temáticas, discusiones dentro del campo de la sociología. Es interesantísimo, por ejemplo, voy a colocar un tema muy puntual, si ustedes recuerdan uno de los grandes temas en la cuestión de la sociología urbana en la década de los 80 y del principio de los 90 fue el movimiento urbano popular, ¿no? Y el movimiento urbano popular como un tópico central, fundamental, que centró su eje de atención en la cuestión de esas dinámicas organizativas a nivel micro, en gran medida resultado de algo que lamentablemente se volvió a vivir, ¿no? Que fue lo que pasó el día de ayer en la Ciudad de México. Y que posteriormente Rosana Reguillo, en un texto muy interesante, cuando ella trabaja lo que aconteció en la ciudad de Guadalajara con las explosiones de Gante, recupera el debate en torno al movimiento urbano popular, pero coloca un elemento muy interesante que en ese momento no se había planteado, que eran las nuevas lógicas de mediación comunicativa. Es decir, estas nuevas lógicas de mediación comunicativa que permiten dinámicas organizativas que en otros escenarios, en otros contextos, pues simplemente no estaban presentes. Lo que veíamos el día de ayer, por ejemplo, en la Ciudad de México, es fundamental la presencia de las nuevas lógicas comunicativas a partir de las redes, que permitieron en gran medida, por ejemplo, generar certidumbre
generar esperanza a la gente, a la familia, que pues no sabía nada de sus familiares, que no conocía de ellos, que estaba en esta preocupación, en esta incertidumbre, y que pues estos elementos permiten generar nuestras nuevas relaciones, estas nuevas estrategias comunicativas que son clave y relevante en ese sentido, ¿no? Entre otros. Muy bien, pues muchísimas gracias al panel. Sí. Perdón, no, perdón. Adelante. 4 minutos con 56 Muy bien. segundos. Estoy de acuerdo con mis colegas en que la agenda de un polo de docencia e investigación sociológica regional debe desarrollarse con base en insumos comparados de diferentes centros e institutos de investigación del mundo, que debemos proteger un núcleo básico de viejas problemáticas teóricas y sociales que siguen siendo centrales o estructurales en nuestra vida social. O sea, el problema de la desigualdad, la pobreza, la precarización, la migración, el autoritarismo, la migración. Pero que tenemos que dar pie también a elementos nuevos de la agenda que observen algunas consecuencias de las reformas recientes en el país que todavía no logramos trabajar de manera sistemática en todas las regiones de nuestra sociedad. Por ejemplo, el problema de la impunidad, de la violencia, de la corrupción, de los efectos de las nuevas formas de experiencias visuales en nuestra interacción cotidiana, diferentes formas de victimización, nuevas relaciones entre clases políticas vinculadas a organizaciones delictivas con los ciudadanos. Es decir, debemos estar atentos a lo que Boaventura llama la sociología de las emergencias, que está emergiendo en nuestros contextos regionales, que no vamos a encontrar, y perdón que acentúe tanto eso en la agenda sociológica europea, porque ellos tienen otros tipos de problemas, algunos de ellos similares, producto de la composición multicultural y compleja de sus sociedades generadas por procesos migratorios o la movilidad europea o la migración de sus excolonos, etcétera, y que pueden ayudarnos a comprender lo que nos acontece, pero que no precisamente son tan radicales como los problemas que estamos enfrentando, dadas las cuotas de crueldad y de infamia que caracterizan a las formas de violencia y de victimización en muchas de las ciudades y localidades rurales de nuestro país. Bueno, nuevamente, perdón, me ganó también a mí la pasión de agradecerles realmente la aportación a esta discusión de gran nivel. Y por lo tanto, igual vamos a pasar a la fase en la cual le cedemos la palabra al público para que haga preguntas puntuales, y que pensemos en esta lógica que puedan responder uno de los que está acá arriba en el panel. ¿Quién? Sí, perdón. Recogemos un bloque, comenzamos con la compañera. Si alcanza, si te levantas y tratas de alzar un poco más la voz, por favor. No va a alcanzar O si te acercas, sí, por favor. Sí, igual si hay alguien más que quiera participar, se va acercando acá, al frente. Bueno, muchas felicidades primero por el panel. Mi pregunta es para la doctora Hadji Constant. It's about the topic of hegemony. What do you think that are the barriers who stop young people to have a critical thinking about the hegemonic powers? Do you think that that only the people who are part of these groups of oppression are woke about this situation, or can have, or are more inclined to have an intersectionality thinking?
I don't know if I explain myself. I think that about sociologist student, psychology students, social working students, to what are the barriers do they have about have a critical thinking about hegemony? Muy bien. The barriers are, I think, that they are conditioned, that the whole, all the sciences, all the social sciences, unless they have a progressive view, they tend to actually teach. Okay. Social scientists in all the areas, political science, economics, and so on, they tend to teach from a very conservative point of view that kind of supports the hegemonic structure of their society. Thus, within the school system and the university, students are not exposed to progressive ideas, to ideas of where they can themselves understand that they have the power to make a change. Okay, so they don't quite see it this way unless there is some form of encouragement, passion that is shown to them that you matter as individuals. The bottom line of sociology and social sciences is really you, is people. I mean, otherwise, what is sociology if it is not about people and how people can live better in different social structures? So I think that sociology has definitely different lines of presentation, of thinking, of being, of encouraging students to understand and take action and power in their own hands. That's what I think. Thank you very much. Please, yes, you want to? Oh, but yeah. Muy bien, pues la pregunta era si como estudiantes, cuáles son las barreras que tenemos pues para tratar de entender y de confrontar lo que es la barrera pues de la hegemonía, ¿no? Y la doctora dice que pues que hay un condicionamiento, ya que las ciencias sociales, a menos de que tengan una manera progresiva de enseñarse, tienden a tener un punto de vista muy tradicional. Entonces, los estudiantes no están expuestos a tener nuevas ideas y no están incentivados a involucrarse en los cambios. Pero la doctora dice que, pues, que la gente es lo que más importa, ¿no? Y que pues, el poder está en las manos de la gente joven, ¿no? De los estudiantes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pero se tienen que acercar un poquito por acá, Julia. Lo que pasa es que están grabando para la televisión, entonces es el detalle. Buenos días y muchísimas gracias por todas sus aportaciones, y me gustaría preguntarles a todo el mundo, pero como ya me dijeron que solamente a una persona en especial, de una forma u otra todos hablaron sobre la importancia de la sociología en la solución de los problemas y como un pensamiento crítico. Doctora Aguiluz, ¿hacia dónde vamos en esta problemática circundante de violencia en el país teóricamente, y qué prácticas podemos hacer, qué acciones políticas, sociales para revertir o para mejorar? ¿Puedes pasar para agrupar? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Mi pregunta va ligada con la pregunta anterior. En estos procesos, bueno, como estudiantes, ya no soy tan joven, pero bueno, como gente joven, cuando ha habido estos cuestionamientos, por ejemplo, a los sistemas o a las estructuras, como jóvenes nos hemos topado precisamente con ¿cómo lo diré?
dentro de esta cultura mexicana, cuando cuestionamos a las estructuras, pues nos reprenden o nos contestan con represión o con tratar de silenciarnos, ¿no? Entonces, en esa línea de ideas, como estudiantes, como gente joven, aquí veo a gente más joven que yo, ¿qué nos sugieren que podamos hacer más que, bueno, ya estamos dentro de un sistema, dentro de una estructura, pero desde ahí como ante estas represiones no callarnos, seguir como en la lucha? ¿Qué ustedes sugieren, pues? Muy bien, como la dinámica está planteando más como en términos de acotación más que de restricción, los demás colegas pueden contestar también las preguntas que se formularon aquí. Adelante. Bueno, voy a dejar la pregunta colectiva para mis colegas y tratar de abordarla desde la pregunta que mucho agradezco. Realmente creo que al hablar justamente de urgencias, la urgencia sobre la violencia o de la violencia, que es muy específica, y es la violencia, perdónenme, pero es mexicana, debía ser puesta en el centro de todos los debates en los núcleos de trabajo y de investigación. Creo que todas las universidades debíamos de dar una respuesta a las violencias regionales en las múltiples formas, en las miles de caras que está teniendo lugar esta violencia, el problema de la migración. Si ustedes quieren, bueno, acá hay un experto, seguridad ciudadana, corrupción, etcétera. Obviamente, yo tengo mi propio punto de vista. El problema de la violencia se convirtió justamente en un asunto nacional, y ustedes lo saben, desde mitad de los 90. El haber dado la espalda a la emergencia de la llamada violencia de género y a los feminicidios en distintos puntos de la República, pero que, digamos, lo pusieron en primer orden desde la frontera y Ciudad Juárez en específico. El haberle dado la espalda ha sido, creo que, uno de los acontecimientos que paralizaron el pensamiento, la teoría y la investigación en México. En 2009 había iniciado un seminario sobre violencia y cultura en el posgrado de estudios latinoamericanos, perdónenme que hable en primera persona, porque no encontraba nadie que quisiera hablar como fenómeno. Este es un vector, no es que todo sea violencia, es un vector de nuestro campo de fuerzas y tendríamos interseccionalmente que observarlo y analizarlo, ¿no? Siguiendo un método, si quieren, de la interseccionalidad. Pero lo importante es que los objetos de investigación no son, digamos, monolíticos, no son homogéneos, no son objetos que puedan ser vistos desde distintas perspectivas, porque los objetos se están moviendo y están cambiando. Bueno, perdónenme la palabra, están deviniendo en otra cosa. Entonces, históricamente, la violencia no ha sido periodizada. Eso es uno de mis puntos en términos históricos, porque la violencia tiene en los últimos 5 lustros o 2 décadas la efervescencia colectiva, porque organiza juventudes. Rosana Reguillo ha sido una de las primeras investigadoras que despuntó, pero no es lo único. O sea, los procesos de comunicación, la subjetivación de los jóvenes y de las jóvenes, el problema de la sexualidad y la violencia, o sea, cómo los estados nacionales se organizaron institucionalmente, tomando como base la relación de sus poblaciones
a partir de su sexualidad y de sus prácticas sexuales, no ha sido, hay una investigación muy importante en Estados Unidos, creo que no me acuerdo ahorita de la investigadora, que hizo esta relación, sexualidad y poder. O sea, la sexualidad está en la relación más íntima. Ayer hablaba de la epidermis. O sea, así aprendimos a comunicarnos, a partir de los disfrutes y de las pasiones que fueron reprimidos, controlados y regularizados. No nos hemos preguntado en este país cómo se realiza, cómo se ha ejercido, cómo aprendimos sexualmente a amarnos, ¿no? Eróticamente, o si no aprendimos, que yo creo que no hemos aprendido sino a través de los lenguajes de la invisibilización de los afectos. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es urgente y celebro que se haya reconocido el feminicidio hace unos días. Celebro también que antes de ayer, que ha habido un acontecimiento, como ustedes saben, en la Ciudad de México terrible, haya marchado mujeres, hombres y todos quienes hayan querido y hayan estado en el Zócalo para pedir el reconocimiento público y colectivo de lo que nos está aconteciendo. Me parece que este gobierno, este sexenio, ya no lo va a hacer. Pero si no empezamos a dolernos colectivamente, sin dramatizaciones, no podemos operacionalizar lo que nos ha acontecido en los últimos 20 años, no lo podemos operacionalizar en políticas públicas. De nada sirven, perdónenme, o poco sirven políticas de nombres de género, etcétera, política de género, política de la igualdad, si realmente en la cabeza de quienes ejecutan esas políticas no hay la transformación más mínima. No hay capacitación suficiente en todos los niveles administrativos, burócratas. No hay, digamos, un corte en el lenguaje que volvamos, yo digo, reconozcamos nuestra misoginia, para empezar. Reconozcamos que en ningún lugar tenemos que ser vistas con lascivia. Tenemos derecho a andar. Los jóvenes y las niñas, los niños, tienen derecho a disfrutar de una sexualidad sin que sean controladas, vejadas. En los 20 años que ha pasado, estructuralmente cambió este país de un país familiarista a un país sostenido por núcleos de familias predominantemente de mujeres. ¿Mujeres cómo? Abandonadas, mujeres que han sido viudas, etcétera. Esta proporción del 30% de familias sostenidas uniparentalmente, que ya es una tendencia global, no fue, o por lo menos yo no conozco estudios estructurales sobre qué impactos tuvo. El abandono necesario, yo vengo de una familia uniparental, de una viuda, pero ¿cómo se organiza el espacio doméstico de una familia uniparental? ¿Quién recoge a los niños o cómo salen los niños de la escuela? ¿No? Recuerdo esa experiencia, pero recuerdo a mi hermano menor. Se perdía, yo estaba estudiando, mi madre haciendo guardias para sostenerlo y mi hermano menor perdido entre la salida de la escuela y la llegada. Digo, ¿cuántas veces esta escena, esta jornada, ya que las geógrafas feministas implementaron el estudio microscópico de lo que son las jornadas? ¿Cuáles son las rutas? Hemos hecho investigaciones sobre las rutas de los miembros de una familia durante los 15 años anteriores. ¿Qué hicimos? ¿No? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo, digamos, como le llaman ahora sí que los anglosajones, de ocio? No es tiempo de ocio. ¿Qué hicieron las personas? Creo que hay mucha investigación por hacer, pero sobre todo, y aquí dejaron una palabra muy clave,
prácticas que promover, formas de acercarnos, y creo que, como decía una colega el día de ayer, ¿por qué vamos a estudiar la violencia si estamos existencialmente viviendo la violencia? Porque hay una palabra muy importante que en el 2009 dijo no una feminista, no una socióloga, sino una artista. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Ahora, preguntémonos, ¿de qué otros modos podemos hablar si de esto no podemos hablar? Preguntémonos, hay vectores que acompañan la violencia. Podemos hablar del afecto, podemos hablar del amor, sin necesidad, no románticamente, del amor como valor público, como política. Creo que es importante, y perdónenme que me haya tomado el tiempo, pero yo sí soy optimista. Yo creo que hay muchas cosas que preguntarnos, muchas cosas que indagar, y sobre todo empezar por cambiar las relaciones de poder en la intimidad o desde la intimidad. Gracias. Muy bien, bueno, estamos sobre el tiempo, así que les vamos a dar una brevísima participación para su cierre, antes de que abondemos aquí en la sala. Entonces, ¿cómo gusten? Bueno, yo nada más quisiera cerrar así. El micrófono nada más. Bueno, rápido. Inició el doctor Zabaleta hace un momento haciendo una referencia a una conferencia que dio Jesús Martín Barbero en Cuba, ¿no? Que decía que la relación entre la universidad y la sociedad se había vuelto esquizofrénica, ¿no? Y en esa conferencia termina preguntándose Jesús Martín Barbero, ¿qué están haciendo las universidades para favorecer, incorporar otros saberes, no esos saberes expertos, otros saberes que están ahí presentes y que el día a día constituyen otras formas y otros mundos de hacer comunidad y de hacer vida? Y yo terminaría diciendo que yo sí estoy convencido que la academia tiene una doble responsabilidad. Y lo voy a poner en el término de horizonte. Una responsabilidad de generar horizontes de certidumbre, favorecer horizontes de certidumbre, es decir, efectivamente, frente a un fenómeno como la violencia, lo que nos exige es empezar a plantear distintas lecturas miradas, distintos abordajes metodológicos, darle rigurosidad al abordaje, porque en gran medida es fundamental y es clave para poder comprender la complejidad que nos afecta en el día a día, ¿no? Pero lo segundo también, creo que la academia tiene que ser muy responsable en volverse solidaria con horizontes de esperanza. ¿Y a qué me refiero con horizontes de esperanza? Hay otras lógicas y otros mundos allá afuera que vienen construyendo sus propias expectativas y sus propias visiones frente a lo que vienen aconteciendo día al día, frente a las múltiples violencias, por ejemplo. Y la academia no puede ser ciega, no en cuanto a sujetos que hay que estudiar, en cuanto a solidarizarse con ellos, en cuanto a ser partícipe con ellos, en cuanto a relacionarse, porque es una obligación de la academia entrar en estos círculos de solidaridad y favorecer junto con ellos esos horizontes de esperanza. Okay. I loved what Dr. Amaya had to say and my colleague here, and I want to say a couple of things. Violence is incorporated in the structure of this global structure right now. It's incorporated in the historical development of, first of all, colonization around the world and the creation of borders, fronteras a todo, in all levels. It's not only the border that we cross from one country to another. Fronteras in gender, fronteras in race, and fronteras in sexual orientation of people, in abilities, and so on. So those fronteras are incorporated into ideologies that are so strong right now that we need to be trying to do something about breaking them. So we live in a society, in a global society of multiple fronteras right now. And unless we try to kind of see beyond that,
I feel that we will continue having this type of oppressed or oppressed peoples around in many, many, many levels. So I think that what Professor Maya said, love might be a cliche now. We look at it, oh, love is the answer, but it really is the answer. So let's kind of try to understand and move políticamente en todo, la familia, the friends, everywhere we are. Unless we understand and we take this approach, then what do we do? I investigate, I look at migrant people come from Syria through Europe. And people look at numbers. A lot of us have seen the little children who drowned and they are on the shores of Greece, right? But we look at numbers. It's one thing to look at numbers. It's another thing to look at the people face to face and understand their plight, their pain, the fact that they left their homes, they left the destruction behind them, and they're somewhere else. That applies to refugees, but it also applies to economic migrants when they leave their homes from the southern Mexico or even northern Mexico, and they're going to the United States thinking that, oh, El Norte is going to provide something. What does it provide? What does it provide? That's a question that I ask. And I talk to people face to face to see what do they feel, how do they feel after all these years that they have been in a different environment other than their own culture, the people they love, the different customs that they have. And in one way or another, they try to replicate those in a different environment. It's quite painful. It's painful. Even when you are not an economic migrant, even if you are not a refugee, you still feel the pain. And when we conclude this, I can tell you stories. I have lived away from my country for too long. So, okay. But thank you for being here. Thank you all. Ok, un par de cosas. La violencia está incorporada en la estructura mundial como parte de la historia mundial. Se han creado fronteras de género, de raza y de orientación sexual, fronteras incorporadas a ideologías, fronteras que hay que romper. A menos de que veamos más allá, seguirá la opresión de personas. El amor, y la clase social. El amor hay que verlo no como un cliché, sino como una respuesta. Mencionando a los migrantes de Siria, los vemos como números, no como personas. Hay que entender su lucha y que hayan dejado sus hogares. Esto también aplica a los problemas económicos de los migrantes. ¿Qué ofrece el norte en realidad? ¿Qué les ofrece culturalmente? Replican su cultura en otros ambientes. Entonces, la doctora llama pues a ser empáticos, ¿no?, con ese dolor y con esa lucha. Sin la pretensión de contribuir a un manual de instrucciones para jóvenes, pienso que en las circunstancias que nos ha tocado compartir y que Reguillo describe muy bien, como comentamos en diferentes espacios de este coloquio, la obligación de los jóvenes es resistir, empoderarse, denunciar, construir nuevas familias multigénero, cualquiera sea el género, gestionar sus emociones, ser resilientes, presionarnos a abandonar las zonas de confort que hemos obtenido después de la estabilidad laboral, algunos, otros no tanto, académicos de
reciente contratación están sujetos a legislaciones laborales diferentes, sin la seguridad social de antaño, pero presionarnos a salir de esa zona de confort que nos lleva a veces a gestionar de manera muy particular para la obtención también de nuestras propias ganancias en los centros de docencia e investigación, parte del sufrimiento y el dolor de las víctimas. Fundamentalmente creo que eso es posible a partir del reconocimiento de que somos un país violento, que la violencia ha jugado un papel importantísimo en la configuración de nuestra convivencia desigual, pero también que somos un país solidario, como de vez en vez nos recordamos, a pesar de que esa solidaridad sea marcada también por algunos acontecimientos ilegales como los acontecidos en los días recientes a propósito del desastre de los terremotos. Bueno, muchas gracias y nuevamente el agradecimiento general a la mesa y dos breves más, uno particularmente a la traducción de José Luis, nuestro colega sociólogo, que estuvo muy puntual y fue de mucha ayuda, y también a la doctora Maya, que en este espacio nos cedió un pequeño alargue, y bueno, vamos a hacer el cierre oficial con la entrega de los reconocimientos, para el cual paso la palabra a Luis. Sí, voy a leer el reconocimiento, obviamente está para cada uno de los colegas. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, a través del Departamento de Ciencias Sociales, otorga la presente constancia al doctor Alfredo Zabaleta por su participación en el foro Sociología Hoy, en el marco del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte, realizado del 18 al 21 de septiembre de 2017. Pues les agradecemos a cada uno de ustedes. A la doctora Maya, como señaló Jorge, estamos ya en su espacio de su siguiente actividad, entonces nos dio unos 5 o 10 minutos para cerrar sin prisas. Pues muchas gracias y gracias a ustedes por asistir. Gracias a todos.